En este video les voy a explicar cómo hacer el escote redondo para un suéter que lleva mangas Wrangler. Yo siempre tejo primero la espalda. Además hago siempre mis moldes en papel, ¿no? Además de hacer primero el molde de la espalda, tejer la espalda, luego cuando voy a hacer el molde de la parte delantera, tengo que pensar en cómo quiero el escote, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero, una vez terminada la prenda, el escote me quede con esta profundidad, que tendría ahí unos 3 o 4 centímetros. Si yo no le voy a hacer vista, estaría bien, para mi gusto, ¿no? Le hago una terminación con punto cangrejo y no se modifica el tamaño. Pero ¿qué pasa? Si ustedes quieren hacerle una vista, una terminación con un punto elástico de 2 centímetros, ya le quitaríamos un tanto así y el escote me quedaría más o menos ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que hacer el escote más abajo, hacerlo más profundo, ¿no? Entonces, hacemos el moldecito con el escote más recortado. Y acá sí podemos hacerle toda la vista. Se va a achicar un poco, pero lo suficiente, primero para que pase la cabeza, si es una prenda que está cerrada, que no tiene, digamos, una abertura en los hombros, como a veces le hacemos, por ejemplo, a los bebés. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Primero, pensar cómo quieren la profundidad que quieren para el escote, hacer los moldes y después empezar a tejer, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, para esta muestra yo puse la cantidad de 50 puntos. En las sisas cerré 4 puntos de cada lado y luego comencé a disminuir para la manga Wrangler un punto cada 2 hileras. Para saber cuántas disminuciones tenía que hacer y para saber cuántos puntos me iban a quedar acá para el escote, yo iba tejiendo e iba midiendo. Lo que yo quería era llegar a esta altura de sisa de 13 centímetros más o menos. Entonces, para medir, ustedes tienen que poner el tejido bien prolijito, bien parejo, y luego colocan una línea recta entre el tejido ya parejito y miren desde esa línea recta hasta acá las sisas. Fíjense que ahí tenemos 13 centímetros. Ahí fue donde cerré el tejido. Entonces ahí empecé a sacar cuentas. Tenía 50 puntos acá abajo, empecé con 50 puntos, cerré 4 acá, hice 12 disminuciones de ambos lados y luego me quedaron acá 22 puntos que si ustedes hacen la cuenta se van a dar cuenta que estos son los números. Fíjense, 50 puntos en total acá abajo, le resté los 8 de la sisa, me quedaron 42, le resté los 24 del Wrangler y me quedan 22 ahí arriba. De esos 22, ahí con esos puntos tengo que calcular lo que va a ser mi escote redondo en la parte de adelante, ¿no? Entonces hice el dibujito y la cuenta es así. Como ustedes saben, el escote yo voy a tener que tejer primero de un lado y luego voy a tejer del otro. Entonces para eso tengo que dividir el tejido en dos. De esos 22 puntos que yo tengo ahí arriba, tengo que cerrar de cada lado 11 puntos, ¿no? Pero ustedes se acuerdan, lo habrán visto en los videos anteriores donde yo hice el Wrangler con escote en B, que al llegar allá arriba, para terminar esto parejito y prolijo, para hacer la última disminución del Wrangler, nos tienen que quedar 3 puntos ahí. Entonces, ¿yo qué hice? A esos 11 puntos que yo tengo que disminuir,
disminuir acá, le resté esos 3 puntos que me tienen que quedar acá. Me quedan 8. 11 menos 3, 8. Esos 8 los reparto de esta manera para cerrar acá. Primero 3, luego 2 y luego 3 veces un punto. Con todos estos datos y estos números vamos a comenzar a tejer la parte de adelante y hacer ahora el escote. Bien, para tejer la parte de adelante yo avancé un poquito. Con los 50 puntos hice la disminución de los 4 puntos, el cierre de los 4 puntos de la sisa y comencé a hacer las disminuciones del raglan. Hice 6, ahora 6 disminuciones de cada lado. Ahora yo voy a apoyar sobre el molde que tengo en la parte de atrás, más el pedacito este que hice del escote, y lo voy a apoyar ahí para ver si ya estoy a la altura para comenzar a hacer el escote, ¿no? Bien, marqué cuál es la mitad del tejido y me voy a dejar esto acá para ayuda a memoria, donde tengo anotado cómo tengo que ir cerrando los puntos en el escote. Acá a la orilla siempre yo estoy tejiendo el primer punto y luego tejo 2 puntos juntos de este lado. Del lado derecho voy a hacer primero y voy a tejer ahora todo hasta llegar al final, y luego cuando empiece del lado del revés voy a cerrar mis 3 primeros puntos del escote. Entonces voy a tejer hasta llegar donde está el marcador que me divide justo el tejido a la mitad. Doy vuelta y del lado del revés voy a cerrar 3 puntos. Primero, el primer punto yo no lo tejo, lo paso y voy a tejer un punto, cierro, tejo el segundo y cierro, y el tercero y cierro, y termino de tejer hasta el final. Estoy del lado del derecho y repito, cierro primero, hago primero la disminución del raglan, termino de tejer y luego cuando comienzo la vuelta cierro para el escote, que en este caso serían ahora 2 puntos los que tendría que cerrar. 2 puntos. Y vamos a continuar así hasta llegar a tener los 3 puntos para cerrar el pico, hacer la última disminución. 1 y 2. Y voy a tejer hasta mostrarles cómo terminar. Acá ahora yo ya tengo que cerrar el último de los 3 que iba cerrando de a 1. El último punto voy a cerrar y me quedan los famosos 3 puntos que yo necesito para terminar el tejido en pico, que lo hago del lado derecho. Vendría a ser acá la última disminución del raglan. Tejo el primer punto, luego tejo estos 2 puntos juntitos y el que tejí lo paso por encima. Me queda un solo punto que lo voy a cerrar y vamos a tejer ahora la otra parte, el lado izquierdo del escote. Para tejer el lado izquierdo vamos a hacer lo mismo que de este lado. Cerramos 3, 2, 1, 1 y 1. Para empezar voy a empezar con un hilo nuevo. El primer punto yo no lo tejo, tejo el segundo y el primero lo paso por encima.
Ahí ya cerré 1, 2 y 3. Ahora tengo que hacer, como estoy sobre el derecho, del mismo lado del tejido, del lado derecho, pero al final de la vuelta, tengo que hacer la disminución del raglan. Entonces tejo hasta que me quedan 3 puntitos y saco un punto, tejo el siguiente y el primero lo paso por encima y tejo el punto de orillo. Ahora, en este lado siempre vamos a tejer el revés sin novedades. Todo el trabajo, las disminuciones y el cierre del escote lo vamos a hacer del lado derecho, diferente a lo que hicimos del lado izquierdo. Acá voy despacito para que no se me escapen los primeros puntos con el hilito. Y bueno, vamos a repetir cerrando. Acá cerramos 2, así después nos quedan solamente 3 cierres de un punto. Cerramos los 2, tejemos acá, hacemos la disminución y vamos tejiendo hasta que nos quedan los 3 puntitos. Acá estoy para hacer el último cierre de un punto del escote y al mismo tiempo voy a hacer la disminución del raglan y me quedan 3 puntitos que yo voy a dar vuelta y voy a tejerlos porque quiero cerrar del lado derecho haciendo la última disminución del raglan. Doy vuelta y hacemos la disminución doble. Voy a tejer primero este punto y después voy a tejer estos otros 2 puntos juntos y el primero lo voy a pasar por encima. Lo voy a cerrar y quiero apoyarlo sobre la parte de la espalda para ver que haya quedado bien. Voy a marcar, lo voy a sujetar con unos alfileres. Ahí, fíjense acá cómo coincide. Ahí y acá también. Apoyamos. Traemos acá justito la misma cantidad. Acá después, fíjense que está separado en el medio, pero luego cuando hacemos la terminación, esto se junta. Fíjense que queda bien prolijito, bien parejo. Espero que me hayan entendido. Y bueno, cualquier duda que tienen, me mandan un mensajito.